El perro del diablo. Kilómetro 217. La madrugada caía densa sobre la carretera 45, en algún punto desolado entre Ciudad Juárez y Chihuahua capital. El motor del tráiler rugía con constancia, rompiendo el silencio de la noche. Luis Moreno, un trailero de 43 años, apretaba el volante con fuerza. Había hecho esta ruta cientos de veces, pero algo esa noche se sentía diferente. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando comenzó a notar algo extraño. En los espejos laterales, una sombra corría a la par del tráiler, moviéndose con una agilidad antinatural. No era un coyote, ni un perro. Era más alto, más veloz, y sus ojos brillaban con un fulgor rojizo cada vez que lo alcanzaban las luces traseras. Luis tragó saliva, recordando las historias que los viejos traileros contaban en las gasolineras, sobre el perro del diablo, un ser que se aparecía solo en noches sin luna, acechando a los conductores solitarios. Se decía que los que lo veían no volvían a casa. Con manos temblorosas, Luis marcó el número de su esposa, pero no había señal. «No puedo morir aquí, no sin volver a ver a mis hijos», murmuró. Afuera, el ser emitió un gruñido gutural que retumbó como un trueno en la cabina. Y entonces, con un rugido de motor, pisó el acelerador. Luis sintió como el tráiler temblaba bajo la fuerza del motor. La aguja del velocímetro rozaba los 110 kilómetros por hora, algo que jamás hacía en esa zona. Pero no podía detenerse. El ser lo seguía, sin esfuerzo, como si el asfalto no existiera bajo sus garras. Apretó los dientes y encendió la radio, más por no sentirse solo que por escuchar música. Solo estática. Maldijo en voz baja y miró una vez más por el retrovisor. Ya no lo veía, pero entonces, algo golpeó con fuerza la parte trasera del remolque. ¡Tump! Luis dio un brinco en el asiento. Por reflejo, miró por el espejo lateral derecho. La sombra seguía allí. Se deslizaba entre los matorrales a la orilla de la carretera, con movimientos rápidos y fluidos. Por un instante, sus ojos se encontraron. Y en ellos, Luis no vio locura, sino inteligencia. Como si esa criatura supiera exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué eres?, susurró con miedo. Pasaron varios kilómetros. El paisaje era cada vez más árido y solitario. Ni un alma. Ni una luz. Solo el rugido del motor, el golpeteo del corazón y el zumbido de la criatura que no se cansaba. Fue entonces cuando el motor comenzó a toser. «No, no, no». Luis golpeó el tablero. «No me falles ahora». Pero el tráiler perdió potencia. Lentamente, como si fuera parte de una pesadilla, el vehículo comenzó a reducir la velocidad. Luis apenas alcanzó a orillarse cuando el motor murió por completo. Silencio. Oscuridad. Y entonces, algo cayó sobre el techo de la cabina. El golpe resonó como un mazo, y el vehículo se sacudió. Luis contuvo la respiración. No se atrevía a moverse. Podía escuchar las garras raspando el metal, y una respiración pesada, animal, demasiado cerca. Fue en ese momento cuando el recuerdo de su esposa y sus hijos se volvió una chispa en su mente. No podía rendirse. Tenía que vivir. Lentamente, con dedos temblorosos, abrió la guantera y sacó una pistola vieja, la que siempre llevaba por si acaso. El seguro estaba puesto. Lo quitó. Apuntó hacia el techo. Y esperó. Un nuevo golpe sacudió la cabina. Una garra atravesó la chapa del techo como si fuera papel. Luis gritó y disparó. ¡Van! El aullido que siguió congeló la noche. El disparo resonó por toda la llanura. La criatura huyó con una furia que no parecía de este mundo. Luis no se quedó a comprobar si la había herido. Tomó su mochila del asiento del copiloto, la que tenía agua, una linterna y un viejo radio de baterías, y salió por la puerta del lado del copiloto, rodando sobre el pavimento caliente. Se levantó de inmediato, tambaleándose, y corrió hacia el monte. Atrás, el tráiler crujía bajo el peso del ser, y algo golpeó el parabrisas con fuerza. No miró atrás. No quería ver qué era. Solo corrió. El desierto de Chihuahua era implacable. A esa hora, el frío mordía la piel como cuchillos. El viento traía un olor a tierra y sangre. Luis se adentró en una zona de arbustos bajos, tratando de no hacer ruido. Respiraba con dificultad, el pecho le dolía, pero el miedo era más fuerte que el agotamiento.
Al cabo de unos minutos, se detuvo para escuchar. Silencio. Y luego, un crujido. A su izquierda. Luis apuntó con la linterna y la encendió. Nada. Solo un arbusto que se movía con el viento. Pero su instinto le gritaba que no estaba solo. De pronto, una figura se abalanzó sobre él. Rodó por el suelo, soltó la linterna, y al levantar la mirada, vio algo que lo dejó helado. No era un perro ni un lobo, sino una mezcla horrible de ambos. Medía más de 2 metros, tenía el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y espeso, y unos colmillos tan largos como los dedos de un hombre. Sus ojos eran humanos. Luis disparó. 1, 2 veces. El ser se retorció y soltó un chillido ensordecedor. No cayó, pero retrocedió unos pasos, como si no esperara ser herido. Luis aprovechó el momento y corrió, sin dirección, sin pensar. Solo corría. Tras varios minutos tropezando entre piedras y matorrales, cayó en una zanja y se golpeó la cabeza. La oscuridad se lo tragó. Cuando abrió los ojos, el cielo empezaba a aclararse con los tonos rojizos del amanecer. Su ropa estaba rasgada, tenía sangre seca en la frente, pero estaba vivo. Lo más extraño fue que ya no escuchaba nada. Ni a la criatura. Ni al viento. Solo el silencio. Luis se arrastró fuera de la zanja, jadeando. En la distancia, escuchó el sonido de un motor. Una camioneta venía por el camino de tierra. Se levantó como pudo y agitó los brazos. ¡Aquí! ¡Ayuda! La camioneta se detuvo. Un hombre mayor con sombrero y cara arrugada lo observó con asombro. ¿Qué le pasó, compa? Luis apenas podía hablar. Hay algo en la carretera. No es humano. No sé qué es, pero está allá. El anciano lo miró en silencio. Luego, bajó la mirada y murmuró. Otra vez ese maldito. Hace años que nadie lo ve tan cerca. Suba, antes de que el sol se esconda otra vez. Luis lo miró, temblando. ¿Usted sabe qué es? El viejo encendió la camioneta y miró al horizonte. Sé que no es de este mundo. Y que no olvida a los que lo enfrentan. Luis tragó saliva. El sol apenas salía, pero él sabía que su noche de terror no había terminado. Solo acababa de empezar. La camioneta avanzaba lenta por el camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado con la luz del amanecer. Luis iba en el asiento del copiloto, envuelto en una cobija que el viejo le había dado. Sus manos seguían temblando, y la pistola descansaba en su regazo, todavía humeante del último disparo. ¿Cómo se llama usted? Preguntó Luis, rompiendo el silencio. Don Hilario, respondió el viejo sin apartar la vista del camino. Vivo por aquí desde antes de que pavimentaran esa carretera. ¿Y esa cosa? ¿Qué era? Don Hilario suspiró, profundo, como si arrastrara siglos en los pulmones. No es la primera vez que se aparece. Lo llaman muchos nombres, el nahual, el hombre bestia, el perro del diablo. Pero los más viejos lo conocen por otro, el guardián del desierto. Luis frunció el ceño. ¿Guardián? ¿De qué? El viejo lo miró de reojo. De algo peor. Guardó silencio unos segundos, luego continuó. Dicen que antes de que llegaran los caminos, los pueblos antiguos sabían que había zonas prohibidas. Lugares donde no se debía entrar. Ni cazar. Ni siquiera hablar en voz alta. Allá, entre esas sierras, vive algo dormido. Algo viejo, muy viejo. El guardián está ahí para evitar que alguien lo despierte. Luis sintió un escalofrío. ¿Y por qué me atacó a mí? Yo solo pasaba por ahí. Quizá te acercaste demasiado. Quizá no te vio como un inocente. O quizá, don Hilario bajó el tono de voz, simplemente tiene hambre. Luis cerró los ojos, apretando los dientes. Quería pensar que todo había sido una alucinación por falta de sueño. Pero las garras en el techo de su tráiler, el aullido, los ojos rojos, eran demasiado reales. ¿Usted lo ha visto antes? Don Hilario asintió lentamente. Hace más de 40 años. Me atacó una noche parecida a esta, cuando era joven y repartía víveres a los ranchos. Sobreviví de milagro. Desde entonces, me quedé por aquí. Aprendí sus rutas. Aprendí a respetar su territorio. Muchos no creen, hasta que ya es tarde. Luis miró por la ventana. El desierto se extendía hasta donde la vista alcanzaba.
Un lugar hermoso y cruel al mismo tiempo. ¿Y qué se puede hacer? ¿Matarlo? Hilario negó con la cabeza. No se le mata. Solo se le evita. Pero ahora que te ha visto, no te va a olvidar. La camioneta se detuvo frente a una pequeña casa de adobe con techo de lámina. Don Hilario bajó, abrió la puerta y lo invitó a pasar. Descansa, muchacho. Cuando el sol se oculte otra vez, ya veremos si el guardián te dejó en paz o si va a buscarte. La tarde avanzó lenta, densa, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Luis dormitó unas horas sobre una colchoneta dentro de la casa de adobe, mientras don Hilario hervía café y quemaba hojas secas que despedían un aroma terroso, penetrante. Cuando Luis despertó, el sol ya estaba descendiendo. El cielo ardía en tonos anaranjados y púrpuras, y las sombras se alargaban como dedos espectrales por el suelo. «Toma esto», dijo don Hilario, entregándole un pequeño saco de tela. «Salvia, ruda y tierra del cerro. No detendrá al guardián, pero tal vez lo retrase». Luis la sostuvo con escepticismo, pero la guardó en el bolsillo de la chaqueta. El anciano le dio también un cuchillo con mango de hueso y una advertencia. «Si lo vuelves a ver, no corras. No lo provoques. Y si lo escuchas antes de verlo, ya estás en peligro». La noche cayó sin aviso. En medio del silencio del desierto, cada crujido y cada brisa parecían señales. Luis se quedó junto al fuego que don Hilario había encendido fuera de la casa. El viejo se había sentado con un rifle viejo en el regazo, mirando hacia la oscuridad con ojos que ya habían visto demasiado. Fue entonces cuando lo escucharon. Un aullido. Lento, largo. Lejano al principio, pero que se acercaba, como si viajara entre dimensiones. Luis se puso de pie de inmediato, el corazón golpeándole las costillas como tambores. «No puede ser», susurró. Don Hilario escupió al suelo. «Ya viene». De entre los matorrales, a unos 30 metros de la casa, algo se movía. Primero, solo una sombra. Luego, dos ojos incandescentes que flotaban entre la oscuridad. El guardián estaba allí, más grande que antes, como si se alimentara del miedo. El fuego crepitó con fuerza, y el aire se volvió pesado. Luis sintió un temblor bajo sus pies, como si la tierra misma temiera al monstruo. El ser no atacó de inmediato. Caminaba en círculos, oliendo el aire, saboreando el momento. «No dispares», dijo don Hilario con voz baja pero firme. «Aún no». Luis no podía dejar de mirarlo. Sus músculos estaban tensos, listos para correr, pero recordó las palabras del viejo. No correr. No provocarlo. El guardián se detuvo. Lo miró fijamente. Y luego, dio un paso hacia el fuego. Fue entonces cuando el saco en el bolsillo de Luis comenzó a arder. No fuego real, sino una quemazón interna, como si algo despertara. Sacó el saquito con rapidez, y justo en ese momento, el ser rugió. Un rugido tan profundo que hizo vibrar los huesos. «Tíralo al fuego», gritó don Hilario. Luis obedeció. El saquito cayó en las llamas y estalló en una humareda densa y blanca. El guardián aulló de nuevo, pero esta vez de dolor. Retrocedió, cubriéndose los ojos con sus enormes garras, como si la mezcla de hierbas lo quemara por dentro. Aprovechando la confusión, don Hilario alzó su rifle y disparó, directo al pecho. El impacto fue fuerte, pero no suficiente para matarlo. La criatura cayó sobre una rodilla, rugió con furia y desapareció entre la maleza. «Silencio». Otra vez. Luis se dejó caer de rodillas, jadeando. Estaba vivo. Pero algo en él sabía que no por mucho tiempo. Don Hilario se acercó lentamente. «Hoy lo alejamos. Pero ahora está herido, y tiene tu olor. No va a parar hasta que termines lo que empezaste». Luis lo miró, aún temblando. «¿Qué significa eso?» El viejo cargó su rifle una vez más. «Que mañana al amanecer iremos al lugar donde nació esa cosa. Y tú, vas a enfrentarlo». El amanecer no trajo paz, solo una inquietud más densa que la noche anterior. Luis y don Hilario se adentraron en las entrañas del desierto, rumbo a un lugar que el anciano solo llamó la Quebrada Vieja. Un cañón seco, rodeado de piedras rojizas que parecían cicatrices abiertas en la tierra. «Aquí fue donde lo vi por primera vez», dijo el viejo, mirando las paredes del cañón. «Aquí duerme. Aquí sangra. Aquí caza.
El calor ya comenzaba a golpear cuando llegaron al fondo del barranco. Allí, una grieta en la roca formaba una especie de cueva estrecha y oscura. Don Hilario se detuvo y le entregó a Luis el cuchillo de hueso. Una vez dentro, estará solo. Luis tragó saliva. Aún no entendía por qué tenía que hacerlo él. Pero en el fondo, lo sabía, esa criatura lo había marcado. Y si no cerraba ese círculo, lo seguiría hasta el fin del mundo. Sin decir palabra, se internó en la cueva. Dentro, el aire era húmedo, cargado con el olor de carne vieja. Pasos resonaban a lo lejos. Garras arrastrándose. Respiración animal. Pero también, voces. Voces antiguas, como murmullos en un idioma olvidado. Luis apretó el cuchillo. De pronto, de entre las sombras, surgió el guardián. Más grande que nunca. El pelaje le brillaba con una negrura sobrenatural, y sus ojos ya no eran solo rojos, eran brasas. Rugió con una fuerza que hizo temblar la cueva entera, y sin esperar, se lanzó sobre Luis. El primer impacto lo arrojó contra una pared. Sintió que una costilla se le quebraba, pero se levantó. Gritó, y con una furia desesperada, clavó el cuchillo en el hombro del monstruo. La bestia rugió y lo lanzó lejos. La pelea fue brutal. Cuerpo a cuerpo, sin tregua. Luis usó piedras, fuego, sus puños. Cada vez que hería al guardián, éste se volvía más salvaje. En un momento, la criatura atrapó su brazo izquierdo entre las mandíbulas. Luis gritó, un alarido que rebotó por toda la cueva, y entonces, un crujido, el monstruo le arrancó el brazo de cuajo. La sangre brotó como un manantial, y Luis cayó al suelo, apenas consciente. Pero algo lo hizo seguir arrastrándose. El rostro de su esposa. Las risas de sus hijos. El miedo a morir allí, solo, olvidado en una cueva maldita. Con la última chispa de fuerza, tomó una antorcha caída y la lanzó a una grieta llena de gas natural. El fuego explotó, cegando al guardián y llenando la cueva de humo. Luis corrió. Sangrando. Gimiendo. Pero corrió. Al salir de la cueva, cayó de rodillas. Don Hilario lo recibió con los ojos abiertos como platos al ver el muñón ensangrentado. «¿Lo lograste?» Luis negó con la cabeza. «Sigue vivo, pero está herido». Don Hilario lo ayudó a subir a la camioneta y vendó el brazo como pudo. Mientras se alejaban, el viejo miró por el espejo retrovisor. Y por un instante, en la entrada de la cueva, creyó ver los ojos del guardián. Observando. Esperando. Semanas después, Luis volvió a su casa. Había perdido un brazo, pero había ganado algo más valioso, la vida. Aunque en sus sueños, cada tanto, volvía a escucharse ese rugido. Y sentía en la nuca ese aliento caliente. Sabía que el guardián seguía ahí. Y que algún día, volvería por él. Fin.